Bienvenidos a este webinar, como siempre tratando de traer la información más valiosa para ustedes, buscando de darle la información también para que hagan la mejor inversión, rodeándonos de personas valiosas, con el equipo con quien trabajamos. Hoy tengo invitado a Juan Gómez. De verdad que además de su carisma, es un súper profesional, es bastante preocupado por lo que hace, con excelentes resultados, tiene un equipo de trabajo espectacular. Él maneja un property management, él es el CEO de esa compañía. Además vamos a hablar, como siempre, el property management que hace, funciones, cuáles son los costos, sobre todo en el área que estaba en un boom ahorita y está como en boga, sobre todo por este tipo de plataformas, Airbnb, VRBO, todas esas plataformas que hacen rentas cortas. Hablaremos de las rentas cortas. Y bueno, para no perder mucho tiempo, vamos a presentar a Juan Gómez. Juan Gómez, como vemos aquí, recibió una beca deportiva para estudiar Administración de Negocios en la prestigiosa Universidad de Bellevue, graduándose como uno de los mejores de su generación. Con más de 10 años de experiencia en el mercado inmobiliario, emprendió hace 5 años el proyecto de ofrecer un servicio más completo tanto a visitantes como a propietarios en Orlando, creando así Amazing Homes. Juan se caracteriza por su intachable ética laboral y por su capacidad de combinar sus conocimientos del mundo financiero con su experiencia en busca que el cliente para hacer que cada experiencia sea única. ¿Ok? Bueno, Juan, esto es una pequeña presentación. De verdad que también leí por ahí que jugaste golf profesional y me sorprendió. Qué bien por ti, becado. No, Mario, excelente. No, Mario, muchas gracias por el espacio, muy contento de poder acompañarte el día de hoy, ¿cierto? Y este tema, como tú lo mencionas, este gran boom, pues realmente es una oportunidad hoy en día de inversión, ¿cierto? Bastante atractiva, especialmente, digamos, para los inversionistas extranjeros. Claro, mira, bueno, yo quería empezar, o sea, que preguntarte por qué empezaste en este mundo, o sea, ¿qué te llevó a entrar en el mundo de bienes raíces y aparte después el property management? Claro que sí, Mario. Pues mira, yo hago parte de la tercera generación de una familia que crece en los bienes raíces, ¿cierto? Nosotros, pues tenemos una empresa familiar que lleva en Colombia más de 30 años y se ha dedicado como a todo el tema de la administración, avalúos, permutaciones, todo, digamos que es allí donde empiezo yo a hacer como un poco de escuela, por decirlo así, y a través de las inversiones en propiedad raíz es como me he podido apalancar junto a mi familia y gracias a esto tuve la posibilidad de venir acá, como tú lo mencionaste, adquirir una beca por deporte, juego golf, y literalmente con inversión, digamos, en propiedad raíz, es como apalanco, digamos, mi vivencia acá en los Estados Unidos en esa etapa de estudiante. Ok, perfecto. Mira, bueno, como estábamos hablando, ese boom que hay tan ferviente de las rentas cortas, rentas largas, podemos, mucha gente, uno le habla de este tipo de productos y la gente se queda, ¿qué quiere decir rentas cortas? ¿Cómo se come eso? Entonces, como está el experto aquí, vamos a preguntarle, ¿qué es eso de las rentas cortas? Y bueno, ¿y cuáles son sus ventajas? ¿Cómo camina eso? Claro que sí. Bueno, se le denomina rentas cortas a todas aquellas rentas, ¿cierto? Que se puedan hacer por noches o inferiores a 180 días, ¿cierto? Se denominan rentas cortas. Las rentas cortas tienen una gran particularidad y es que permiten, ¿cierto? Que tú puedas ofrecer estadías, ¿cierto? Tú ofreces una estadía como tal y digamos que te apalancas de plataformas como un Airbnb. Muy seguramente aquí los que nos están acompañando el día de hoy han escuchado sobre plataformas como Airbnb, VRBO, Booking.com, ¿cierto? Es allí estos portales, digamos, de renta corta donde se ofrecen las estadías y lo mejor
es que como se ofrecen las noches, ¿cierto? El valor por noche, al final del ejercicio, cuando tú llegas y lo comparas de pronto con una renta larga, que de pronto pues, son rentas de manera mensual, a un contrato a periodo fijo, digamos que a nivel financiero es muchísimo más atractivo, ¿cierto? Un ejemplo, tú puedes estar rentando las noches, por poner nomás un ejemplo, de 100 a 150 dólares. Entonces ya tú haces la sumatoria de día tras día y al final del mes, pues tú estás haciendo una suma un poquito mucho más interesante de pronto que en una renta larga. Claro, claro que sí. Y de verdad que la renta larga es más para gente que no le gusta arriesgar mucho, es más conservador, pero por supuesto los beneficios son menores a una renta corta. Entonces, bueno, por eso mucha gente y sobre todo nuestros clientes en Latinoamérica buscan eso, inversiones renta corta que le generen un rendimiento, un mejor rendimiento. Entonces, para eso también tenemos a Juan porque nos va a hablar más a fondo del tema de las dudas que hay. Pero mira, ese tema, tú sabes que también conversaciones, mucha gente me ha tocado llevarlos a proyectos en Orlando, sobre todo. Sé que tú trabajas por los momentos en Orlando, sé que van a abrir a Miami también con este poco de construcciones que están haciendo aquí en Downtown Miami, Brickell y toda esa área. Tú sabes que yo llevaba a los clientes y, claro, Champion Gates, Solara, Story Lake, esto es un timeshare. Entonces, wow, te toca a uno como explicarles que la diferencia entre renta corta, casa vacacional con un timeshare, porque a la gente le genera mucha duda eso. Total, total. Digamos que en el tema de las casas vacacionales, ¿cierto? A diferencia de pronto de un timeshare, es que en un timeshare tú lo que estás, digamos, es como pagando una membresía, ¿cierto? Tú no eres dueño, digamos, no eres dueño, no eres propietario de un título, sino tú tienes una membresía. Generalmente es una cadena que tiene diferentes, digamos, ofrece, ¿cierto? Digamos, sus servicios de estadía en diferentes países o en diferentes ciudades y tú al pagar una mensualidad a través de esa membresía, pues tienes el derecho de poderte quedar, ¿cierto? Simplemente es el pago de una membresía. Mientras que ya en una casa vacacional, ¿cierto? Tú ya eres dueño del título, tú eres dueño de la casa, eres dueño de la estructura, ¿cierto? Y en el momento que tú veas la oportunidad, ¿cierto? Porque lo que tienen estas, digamos, este tipo de inversiones es que en el tiempo se van valorando, ¿cierto? Porque pues prácticamente lo que el inversionista se mete es en un negocio, ¿cierto? Y alrededor del negocio, digamos, como tú lo mencionas, en los proyectos aquí en Orlando, por poner un ejemplo, pues generalmente este tipo de proyectos quedamos cerca, digamos, a un centro de interés. En el caso de acá Orlando son los parques, los shopping centers, ¿cierto? Y eso hace que realmente esa sea una de las grandes ventajas que al tener la ubicación aledaña a estos puntos, pues hace que tú prácticamente puedas garantizar un flujo constante de clientes y al final del día puedas mantener una ocupación con unos buenos índices de rentabilidad. Entonces, esa es una de las partes pues, que, digamos, la audiencia tiene que tener muy clara, que es que cuando se meten a este tipo de inversiones, ellos se están metiendo prácticamente, es como si invirtieran en el cuarto de un hotel, por decirlo así. Claro, claro. Mira, también quiero recalcar algo que a lo mejor lo hablé antes y lo paso por encimita porque uno como que trabaja en esto ya lo sabe, pero mucha gente no lo sabe, que cree que todo el mundo en todas las casas, en todos los apartamentos se puede hacer rentas cortas, Airbnb. Y entonces quiero decirles que, por ejemplo, en Miami, que en mi caso estoy en Miami, pero también trabajo en Orlando, hay pocas propiedades, por decir que el 98% no tienen permiso de Airbnb, a pesar de que ustedes la vean llenos en Airbnb de apartamentos aquí en Miami. No existe. Hay un boom ahorita que están saliendo muchos apartamentos de renta corta, pero en Orlando también existe eso, pero está más avanzado, es más turístico en ese punto, es más, o sea, tienen más tiempo y sé que tienen una permisología, un permiso, una doble titulación. Entonces explícanos un poquito de eso para que la gente también aclare de ese Claro, tema. claro que sí, y eso es una parte muy importante porque realmente, como lo mencionas, dentro de la planificación y zonificación, digamos en este caso de las ciudades, por mencionar, ellas delegan unos permisos a ciertas zonas para poder que este tipo de viviendas puedan ejercer dicha actividad, ¿cierto? No en todos lados se puede hacer Airbnb.
realmente tiene que ver mucho, es como con un tema también, no solo de los permisos, sino también del tema de las asociaciones, ¿cierto? La gran mayoría de residencias no permiten, realmente no permiten que se puedan pues desarrollar este tipo de proyectos. De hecho, cuando van a desarrollar un proyecto, dividen un 30% de un proyecto, cuando hay un permiso, un 30% del proyecto es vacacional y el otro 70% tiene que ser residencial. Entonces, dentro de ese panorama, ¿cierto? Los condados o las ciudades vienen siendo bastante estrictos porque uno, pues no quieren generar una saturación en el mercado. Dos, ya como está planificado, ¿cierto? Hay cierta cantidad de licencias que se van a expedir en el tiempo, pero no, eso no quiere decir que van a sacar licencias y van a sacar licencias y van a sacar licencias, sino que eso va a tener un cap como tal. Entonces esto lo que hace es que la inversión pues sea cada vez más interesante porque tú al comienzo ganas una plusvalía. Segundo, tienes, digamos, literalmente es un activo porque tú estás comprando literalmente un proyecto o una vivienda con una licencia y sabes que a través del tiempo, pues no solo la plusvalía por el desarrollo de la zona, sino también la maduración que va a ir teniendo esa licencia en el tiempo, ¿cierto? Porque ya al final del día, cuando digamos han pasado los años, en el momento que un inversionista quiera vender, ya tú estás vendiendo un hotel maduro, que ya está constituido en los canales de renta, tú ya les tienes, digámosle por decir, un flujo de caja constante. Entonces, al final del día, eso es lo que ve mucho el inversionista. No, de verdad que es un negocio que ojalá la gente lo vea porque de verdad que es muy rentable y tiene un valor. O sea, la plusvalía que puede generar tener una licencia de vacacional y sobre todo porque la mayoría están en los mejores, o sea, en la mejor ubicación, cerca de los proyectos más importantes, parques, etcétera. Yo quería preguntarte, ¿cuáles serían factores decisivos para que una inversión de renta corta tenga éxito? O sea, ¿qué factores influyen para que sea rentable? Bueno, es una gran cadena, ¿cierto? Yo diría que arranca por la persona que va representando primero al inversionista, ¿cierto? Digamos que la persona en este caso, como eres tú en este caso, Mario, tienes un gran conocimiento de la ciudad, sabes para dónde va el desarrollo de la ciudad y en función de eso, pues ya puedes representar al cliente de la mejor forma, ¿cierto? Y luego ya en función de esa representación, ya vienen siendo esos entes o esos ecosistemas que van al lado, ¿cierto? Ya tú eres la persona encargada pues de mantener como ese puente entre el inversionista y el desarrollador, ya entre el inversionista y de pronto, hablando un poquito más acá, hablando de Amazing Home, es una compañía, ¿cierto?, que hace property management, como lo mencionábamos al comienzo, y que quiere decir, nosotros como compañía les comentábamos que ofrecemos las propiedades, hacemos todo el marketing a través de estas plataformas para apalancarnos de ellas, pero realmente detrás de nosotros lo que hay es un servicio de logística hotelero, porque detrás, ¿cierto?, de la actividad, pues hay una serie de cosas que hay que tener mucho en consideración, un pago oportuno de los impuestos, una contabilidad al día, ¿cierto? Llevar unas licencias con la normativa que exige el condado, saber cómo ofrecer y en qué portales ofrecer, porque no en todos los portales se renta de la misma manera, ¿cierto? Viene siendo como como ese gran respaldo, ¿cierto? Que un inversionista necesita al momento de realmente validar una inversión. Y ya posteriormente, ¿cierto? Yo diría que la ubicación viene siendo un tema pues fundamental para que la inversión pues pueda cumplir de pronto con unos índices estables de ocupación y por ende garantizar una rentabilidad como tal. Claro, sí, definitivamente la ubicación, el proceso de compra, yo como asesor inmobiliario, llevarlos a un buen desarrollador, porque eso creo que también influye muchísimo. El desarrollador es, creo que primordial, y llevarte a una persona como tú que maneje de la manera como la manejas, a lo mejor quizás dirán, bueno, pero le está haciendo publicidad, sí, porque trabajo con él y lo hace muy bien y creo que muy poca gente, o sea, muy poca gente, creo que nadie se le va de su trabajo, de su trabajo como property management. Bueno, más o menos hablaste sobre las funciones de un property management por encimita, pero ¿cómo manejas el soporte, la logística, quién abre, quién cierra, limpieza? ¿Cómo manejas esas plataformas rapidito para más o menos
abarcar todo lo que tenemos pendiente. Claro, claro que sí. Mira, Mario, nosotros tenemos un software, se llama es un Property Manager Software, que nos da la posibilidad de poder ofrecer las propiedades, promoverlas en más de 50 canales de renta, ¿cierto? Lo que hacemos con nuestro software es poder centralizar toda la operación, desde el momento de creación de tareas para que el grupo o la compañía de limpieza que subcontratamos nosotros pueda saber en qué tiempos y en qué momentos tiene que ir a la propiedad. Segundo, que cuando una persona rente a través de un Airbnb, se bloqueen las fechas en las otras plataformas y no pase que haya de pronto una doble reserva por 2 canales, ¿cierto? Tercero, poder nosotros también brindar un soporte masivo a los huéspedes 24/7, ¿cierto? Realmente, como lo mencionamos, pues el tipo de inversión está muy orientada al turismo y realmente lo que estamos ofreciendo nosotros es un servicio 24/7. Entonces, a través de ese software es como centralizamos todo. Yo les mencionaba que realmente nuestro interés no es rentar las propiedades por todas las plataformas, sino mirar qué plataformas se renta mejor, cuál es el menor costo y por ende hemos entendido que no solo rentar las propiedades por estas plataformas, sino también captar reservaciones de manera orgánica, bien sea a través de redes sociales o bien sea a través de alianzas corporativas, pues sabemos que el impacto de la rentabilidad a lo largo del tiempo pues va a ser significativa porque las plataformas cobran unas comisiones y ya cuando tú prácticamente haces el negocio directo entre huésped, Amazing Home, pues viene siendo muchísimo mejor o más beneficioso para el inversionista como tal, porque nosotros ya conocemos muy bien esos costos detrás de una reserva y por ende podemos mejorar la oferta directamente de esa manera. Entonces siempre estamos en función de fidelizar un cliente, ¿cierto? Acá entendemos que las vacaciones, todo va en función de impactar una experiencia. Y hemos entendido que en función de las vacaciones, pues realmente el tiempo que están las personas es muy poco, es como un 30 o un 28% del total del tiempo que están en la ciudad. Entonces ese poco momento o ese porcentaje mínimo que van a estar, pues realmente tiene que ser impactante para que por ende ellos te recomienden, ellos quieran volver y ya se vuelve como todo un tema, toda una cadena, ¿cierto? Y al día de hoy hemos visto que realmente con todo el tema del COVID, ¿cierto? Con todo el tema de que las personas buscan de pronto tener sitios más independientes, de pronto mucho más cómodos, donde ellos puedan compartir, pues ya empieza a jugar un papel fundamental, no solo el conocimiento de estas plataformas como Airbnb o las anteriormente mencionadas, sino que también las personas se dan cuenta de cuál es el respaldo detrás de cada una de las propiedades que van a ir rentando en el tiempo. Algo que creo que se nos pasó, no, sino que me gustaría comentarlo también, uno de los puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de unas rentas cortas y sobre todo en este tema vacacional en Orlando es la decoración. Si una casa o no está bien decorada o decorada, no tiene que ser lujo, sino con detalles que marquen. Entonces, llevar un niño y que el cuarto tenga Spider-Man, Marvel, lo que sea, Batman, o sea, ya por ahí tiene un plus con respecto a otras propiedades que no estén así, más o menos por encimita. Creo que se nos faltó decir algo sobre eso. Creo que tú trabajas también, bueno, tenemos de nuestro equipo, también tenemos gente que haga decoración, pero creo que ustedes también tienen algo de eso, ¿o no? Sí, es correcto. Dentro de nuestro equipo tenemos una diseñadora de interiores, ¿cierto? Donde pues realmente el cliente tiene, digamos, la libertad, ¿cierto? De escoger cómo o de qué manera va a poder decorar su propiedad. Nosotros le damos unos estándares, ¿cierto? Según la característica de la propiedad, cómo tiene que ir. Tú mencionas un punto muy importante y viene siendo como los temáticos, donde en el caso de Orlando, ¿cierto? Es demasiado importante porque hablamos de impactar una experiencia y entendiendo que más del 60% de las personas que vienen aquí a la ciudad viene siendo en función de los parques. Entonces, ya en ese primer momento ya vas impactando la experiencia, que el niño va para, no sé, va para Magic Kingdom y tú ves que está muy bien tematizado con los temas de Disney. Entonces, eso va a hacer que la familia, ¿cierto?,
vaya atesorando de alguna u otra manera esos momentos, porque el día de mañana se van a acordar. Fui a Disney y la experiencia arrancó con la reserva de mi casa. Entonces, esos detalles sí vienen marcando esa gran diferencia, porque como decíamos, realmente las personas vienen a los parques una o dos veces, ¿cierto? Pero qué tan repetitiva puede ser en el momento de ir refiriéndonos a lo largo del tiempo con amigos, familiares, etcétera, etcétera. Claro, claro. Bueno, quería preguntarte también los gastos del property management, o sea, cuántos serían los costos, cómo se manejarían los costos, es por porcentaje, hay que pagar mensual algo fijo, más o menos explícanos cómo es eso. Claro, hay dos modelos, ¿cierto? De administración, hay uno que es porcentual y el otro ya es un fee, un flat fee que tú pagas de manera mensual X valor y siempre a lo largo de 12 meses que generalmente se manejan los contratos pagas ese valor. En el caso de nosotros cobramos es porcentual y para las personas que nos están viendo el día de hoy es lo que más recomendaría yo. ¿Por qué? Porque de manera porcentual viene siendo prácticamente tu property management es tu respaldo, ¿cierto? Pero lo que va a querer el property management es poder maximizar esa rentabilidad porque va a generar mayores ingresos para el inversionista y mayores ingresos para la compañía. Normalmente un property management cobra de un 20% de administración en adelante, ¿cierto? La manera como, digamos, ese porcentaje es calculado es que en una reserva las personas pagan el valor de las noches, ¿cierto? La limpieza y los impuestos. Entonces, según el modelo de administración, ellos cogen una parte porcentual de las noches o el global total de la reserva. En el caso de nosotros cobramos un porcentaje que viene siendo un 15% sobre el valor de las noches, ¿cierto? De manera pues mensual. Esa es la manera como nosotros pues operamos. Y para los clientes que lo están viendo el día de hoy, pues les vamos a hacer un ofrecimiento, por decirlo, les queremos dar una tarifa especial a todos los clientes que vengan provenientes de Mario y es que los primeros 6 meses les cobraríamos un 12% y a partir del séptimo mes un 15%. Bueno, Juan, te agradezco ese detalle porque el rendimiento sería mucho mejor en esos primeros 6 meses y verán el resultado en esos primeros 6 meses y seguro se quedarán porque sé cómo trabajas, sé cómo te mueves en ese mundo y de verdad que te admiro por eso y te felicito porque tienes carisma, tienes trabajo, o sea, de verdad que eres muy dinámico y se ven los resultados de los clientes que hemos llevado para allá. Súper contento con ustedes. Entonces, bueno, vamos vamos más o menos ir despidiéndonos. Si hay alguna pregunta, por favor me lo dejan en el chat. Quería también decir si hay alguien interesado en un proyecto en Orlando de este tipo de rentas vacacionales, contamos con los productos para eso. Podemos también tener una reunión con Juan y nos hable de números, porque sé que con los productos que él lleva tiene muy buenos números y te abre los ojos de la calidad de esos tipos de productos. No sé si puedes adelantar algo por encimita o puedes hablar algo sobre si sé que tienes números y más o menos para ir cerrando. Claro que sí, Mario. Realmente acá la invitación es para que, cierto, saquen espacios con nosotros. Realmente nosotros tenemos una gran ventaja y es que hacemos un sondeo del mercado y generalmente estamos buscando qué es lo más rentable, en este caso acá en Orlando. Posteriormente, como lo mencionaba Mario, vamos a estar en Miami. Entonces estamos constantemente sondeando nuevos proyectos, zonas, cuáles se mueven mejor, por qué se mueven mejor, en tema de costos, porque ya en función de esa experiencia que hemos tenido, sabemos ya realmente cuáles vienen siendo esos elementos claves que van a impactar la rentabilidad a lo largo del tiempo. Entonces la invitación es que contacten a Mario, ¿cierto? Les puede mostrar diferentes alternativas y ustedes las que más escojan. Simplemente Mario puede remitirme: Juan, están estos 3 proyectos, ¿cuál es el más rentable y qué tipo de propiedades son las más rentables en ese proyecto? Y podemos darle toda la estadística como tal. Claro, porque es importante decir que no es el mismo porcentaje de ganancia una de 4 habitaciones a una de 12, de 8. Por supuesto, el costo es más alto,
pero también el rendimiento es mucho mayor. Claro, Entonces, total, porque te puede ir de un 5% anual a dejar un 8, a dejar un 10, a dejar un 12, pero todo va a depender de en qué tipo de propiedad se va a meter el inversionista. claro, y aparte de ese rendimiento, al año está la plusvalía de esas propiedades, de verdad que son hermosas y bien decoradas, de verdad que no van a querer ir a visitar esa propiedad, porque quería recordar eso que tampoco lo comentamos, que hay gente que me pregunta, ¿y me puedo quedar allí? Yo sí, pero a lo mejor no te vas a querer quedar porque te va a gustar más recibir el dinerito. Así es. Entonces, bueno, nada, para cerrar, gracias Juan, de verdad, por aceptar la invitación. Me gusta porque fue conciso, fue corto, pero creo que completamos varias dudas que tenían muchas personas, sobre todo con los clientes que yo hablo. De verdad que encantado, por supuesto, por compartir contigo. Nos vimos el miércoles pasado, pero espero verte pronto. Te visito allá en Orlando, ¿ok? Claro Buenas que sí, noches. Mario. No, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ok, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Just